Millonario se detiene en la calle de noche. Y no puede creer lo que ve. El chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado rompió el silencio sepulcral de la noche suburbana. El imponente sedán negro, una bestia de ingeniería alemana blindada y diseñada para intimidar, se detuvo con una violencia que habría hecho temblar a cualquier pasajero, pero Lisandro Valderrama ni siquiera parpadeó. Sus manos, grandes y marcadas por venas que delataban una fuerza física cultivada durante décadas, apretaron el volante forrado en cuero hasta que los nudillos se tornaron blancos. No le importaba el daño a la suspensión, ni el riesgo de detenerse en un barrio que sus asesores de seguridad habrían calificado como una zona roja. Sus ojos, de un gris tormentoso bajo unas cejas pobladas y blancas, estaban fijos en un único punto iluminado por los faros halógenos, una pequeña figura solitaria en la acera desierta. Lisandro apagó el motor. El silencio regresó, solo interrumpido por el rítmico golpeteo de la lluvia fina sobre el metal del capó. Cualquier otro hombre de su posición, un magnate del acero conocido por su frialdad en los negocios y su incapacidad para perdonar errores, habría llamado a la policía desde la seguridad de su fortaleza con ruedas. Lisandro no. Una intuición visceral, ese sexto sentido que le había permitido construir un imperio desde la nada y aplastar a sus competidores sin piedad, le gritaba que saliera. No era compasión. Lisandro se decía a sí mismo que había matado su compasión hacía 10 años, la noche en que su apellido se rompió en dos. Era algo más primitivo, una atracción magnética hacia esa niña que no debería estar allí, sola, bajo la llovizna helada. Abrió la puerta y el aire frío de la noche lo golpeó en el rostro, humedeciendo instantáneamente su impecable barba blanca, perfectamente recortada y estilizada. Lisandro era un hombre vanidoso a sus 60 años. Su cuerpo musculoso llenaba a la perfección un traje de color carbón hecho a medida que costaba más que todas las casas de esa cuadra juntas. Pero en ese momento, la lluvia que manchaba la tela italiana era irrelevante. Bajó al asfalto brillante y húmedo, sus zapatos de cuero crujiendo sobre la gravilla suelta. La calle estaba vacía, salvo por un coche borroso que se alejaba a toda velocidad en la distancia, dejando un rastro de luces rojas que parecían ojos malignos desapareciendo en la oscuridad. La niña no corrió. Eso fue lo primero que desconcertó a Lisandro. Caminó hacia ella con pasos largos y decididos, su figura proyectando una sombra alargada bajo la luz amarillenta y parpadeante de las farolas callejeras. Ella estaba allí, de pie junto a una cerca de madera despintada, como una aparición sacada de un cuento olvidado. Llevaba un vestido rosa que había visto días mejores y una chaqueta beige abotonada hasta el cuello. Una prenda demasiado fina para el clima cortante de esa noche. Sus trenzas rubias caían sobre sus hombros, húmedas y pesadas, pero su rostro estaba extrañamente limpio, iluminado por una inocencia que contrastaba brutalmente con la suciedad del entorno urbano. Lisandro se detuvo a 1 metro de ella. Su presencia era intimidante por naturaleza. Era un hombre acostumbrado a que la gente bajara la mirada ante él, a que sus empleados temblaran y sus rivales retrocedieran. Pero la niña alzó la vista. Sus ojos grandes y curiosos se encontraron con la mirada de acero del millonario. Y entonces hizo lo impensable. Sonrió. No era una sonrisa de miedo ni una mueca nerviosa. Era una sonrisa genuina, cálida, como si hubiera estado esperando a un viejo amigo en medio de la nada. Lisandro sintió un nudo en el estómago, una sensación de vértigo que no experimentaba desde hacía años. Sus piernas, entrenadas para soportar pesos inmensos en el gimnasio, flaquearon por un instante. Ignorando el agua sucia que se acumulaba en los baches, Lisandro flexionó las rodillas y se agachó. Quedó a la altura de la niña, en una posición de cuclillas que tensó la tela de su pantalón gris. Ahora estaban cara a cara. El gigante de la industria y la pequeña náufraga urbana. ¿Estás perdida, pequeña?, preguntó Lisandro. Su voz, habitualmente un trueno grave acostumbrado a dar órdenes, salió ronca, casi suave. La niña no respondió de inmediato. Mantuvo esa sonrisa serena, como si supiera un secreto que el hombre más poderoso de la ciudad ignoraba.
Con un movimiento lento y deliberado, despegó sus pequeñas manos del pecho, donde las había mantenido protegidas del frío. Fue entonces cuando el mundo de Lisandro Valderrama se detuvo. El sonido de la lluvia desapareció. El frío se esfumó. Todo su universo se redujo a lo que la niña sostenía entre sus dedos pequeños y pálidos. No era un juguete. No era un teléfono. Era un reloj de bolsillo, de oro macizo, antiguo, con la tapa desgastada por el roce constante de un pulgar nervioso. El metal brillaba intensamente bajo la luz artificial de la calle, casi burlándose de la oscuridad circundante. Pero no fue el oro lo que hizo que el corazón de Lisandro dejara de latir por un segundo completo. Fue el grabado en la tapa, un escudo familiar complejo, 2 leones rampantes sosteniendo un yunque, el escudo de los Valderrama. Lisandro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Conocía cada rasguño de ese reloj. Conocía el peso exacto, el sonido preciso de su mecanismo suizo al abrirse. Era una pieza única, encargada por su propio padre hace 70 años. Una reliquia que debía pasar de generación en generación como símbolo de poder y continuidad. Pero ese reloj no estaba en su caja fuerte. Ese reloj no estaba en su muñeca. Ese reloj había salido de su vida hacía exactamente una década, arrojado con furia a las manos de la única persona a la que juró no volver a ver jamás. Su mente, tan ágil para los números y las estrategias, colapsó ante la imposibilidad de la imagen. El reloj de su dinastía, sostenido por una niña desconocida con trenzas rubias en una calle olvidada por Dios. La niña extendió la mano hacia él, ofreciéndole el objeto sagrado como si fuera la llave de una puerta que Lisandro había cerrado con candado y tirado al fondo del mar. El millonario tragó saliva, sintiendo un sabor metálico en la boca. El miedo, un sentimiento que creía haber extirpado de su ADN, recorrió su espalda como una descarga eléctrica. Miró a la niña, buscando desesperadamente algún rasgo, alguna explicación en su rostro infantil, pero solo encontró esa sonrisa confiada y devastadora que amenazaba con derrumbar sus muros de hormigón emocional. Suscríbete para descubrir por qué este pequeño objeto está a punto de destruir el imperio de hielo de este hombre y revelar una verdad que lleva 10 años oculta. Lisandro extendió una mano temblorosa hacia el reloj, pero no se atrevió a tocarlo. Tenía miedo de que, si lo hacía, la realidad se fragmentara. Tenía miedo de confirmar lo que sus instintos ya le estaban gritando a gritos ensordecedores. ¿De dónde sacaste esto? La pregunta escapó de los labios de Lisandro como un susurro estrangulado. Su mano quedó suspendida en el aire, a centímetros de los dedos de la niña, incapaz de cerrar la distancia final. La lluvia comenzaba a calar su camisa blanca bajo el saco, pero el frío que sentía venía de adentro, de un lugar profundo y oscuro en su alma donde había enterrado sus recuerdos. La niña, a quien la situación parecía no perturbar en absoluto, bajó la mirada hacia el reloj dorado y lo acarició con una ternura que partió el corazón de Lisandro. Luego, volvió a clavar sus ojos azules en él. Esos ojos. Lisandro sintió una punzada de reconocimiento tan aguda que tuvo que apoyar una rodilla en el suelo mojado para no perder el equilibrio. No eran los ojos de un extraño. Eran una réplica exacta, un espejo de una mirada que él había amado y luego despreciado con toda la furia de su orgullo herido. «Papá me lo dio», dijo la niña. Su voz era clara, melodiosa, una campana de cristal en medio de la tormenta. Me dijo que era mágico. Lisandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. La palabra papá resonó en su cabeza, rebotando contra las paredes de su cráneo. «¿Tu papá?», repitió Lisandro, luchando por mantener la compostura. El hombre de negocios implacable estaba desapareciendo, dejando al descubierto a un anciano vulnerable y aterrorizado. «¿Qué? ¿Qué te dijo tu papá sobre este reloj?». La niña dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Ahora estaba tan cerca que Lisandro podía oler el aroma a lluvia y a jabón barato en su ropa. Ella sostuvo el reloj con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada, y recitó las palabras con la seriedad de un juramento. Papá dijo que si alguna vez tenía mucho miedo, si la oscuridad se ponía muy fea y él no podía despertarse,
Yo tenía que salir y mostrarle esto al primer señor que pareciera un rey. La niña hizo una pausa y ladeó la cabeza, observando la barba blanca y el porte majestuoso de Lisandro. Dijo que si miraba el reloj, el abuelo vendría. Dijo que el abuelo era el hombre más fuerte del mundo y que nada malo podía pasar si él estaba aquí. El impacto de esas palabras fue más devastador que cualquier golpe físico que Lisandro hubiera recibido en su vida. El aire se volvió irrespirable. El abuelo vendría. La frase flotó entre ellos, cargada de una fe ciega y dolorosa. Misael. El nombre de su hijo, prohibido en su mansión, prohibido en sus oficinas, prohibido en sus pensamientos durante 10 largos años, irrumpió en su mente con la fuerza de un tsunami. Lisandro recordó el día en que le dio el reloj. No había sido un regalo de amor. Había sido una sentencia. «Toma esto y vete», le había gritado Lisandro a su hijo de 22 años en el vestíbulo de mármol de su casa. «Es lo único de valor que te llevarás de esta familia. Véndelo, cómelo, no me importa. Pero si cruzas esa puerta para seguir tus estúpidos sueños de artista, no vuelvas. Sin mi dinero no eres nada, Misael. Nada». Y Misael, con lágrimas en los ojos pero con la barbilla en alto, había tomado el reloj y se había marchado. Lisandro había esperado que volviera en una semana, arrastrándose, pidiendo perdón, listo para asumir su lugar en la empresa. Pero Misael nunca volvió. El silencio se había extendido por una década, endureciendo el corazón de Lisandro hasta convertirlo en piedra. Él se había convencido a sí mismo de que no tenía hijo, de que Misael estaba muerto para él. Pero Misael no estaba muerto. Misael había tenido una hija. Lisandro miró a la niña con nuevos ojos. Elara. No sabía su nombre, pero su sangre clamaba, reconociéndola. Esas trenzas rubias eran del color del cabello de su difunta esposa. Esa barbilla desafiante era la de Misael. Y esa mirada era suya. «¿Cómo te llamas?», preguntó, con la voz quebrada por una emoción que amenazaba con desbordarlo. «Elara», respondió ella. «Elara». Un nombre extraño, artístico, un nombre que Misael habría elegido. Lisandro extendió la mano y, esta vez, tocó suavemente la mejilla de la niña. Estaba helada. La realidad de la situación lo golpeó de repente. Una niña de 6 años sola en la calle, de noche, con un reloj de oro, buscando a un abuelo que ni siquiera sabía que existía. «Elara», dijo Lisandro, probando el nombre, sintiendo su peso. «¿Dónde está tu papá? ¿Por qué estás sola aquí?». La sonrisa de Elara se desvaneció lentamente. Una sombra de preocupación cruzó su rostro infantil, transformando su expresión en la de un adulto que ha visto demasiado. Señaló con su dedo pequeño hacia la oscuridad, más allá de la cerca, hacia un callejón estrecho que conducía a una estructura precaria, apenas visible entre las sombras de los edificios. «Papá se durmió», susurró, y su voz tembló por primera vez. «Se durmió hace mucho rato y no se despierta. Estaba tosiendo mucho, salía sangre, y luego se quedó quieto. Tiene mucha fiebre, señor rey. Le dije que se levantara, que tenía hambre, pero no me escucha». El terror puro inyectó adrenalina en el sistema de Lisandro. No era el miedo a perder dinero, ni el miedo al fracaso empresarial. Era un terror primario, animal. Sangre. No se despierta. Lisandro se puso de pie de un salto, ignorando el dolor en sus rodillas. Su estatura completa de casi 2 metros se desplegó sobre la niña, pero ya no para intimidar, sino para proteger. Miró hacia el callejón oscuro. Su hijo estaba allí. Misael, el niño que una vez corrió por sus jardines, el joven que había desafiado su autoridad, estaba allí, muriendo a pocos metros de su auto de lujo. El orgullo, ese muro impenetrable que Lisandro había construido ladrillo a ladrillo, se desmoronó en un instante, convertido en polvo por la urgencia de la vida y la muerte. No pensó en su ropa, no pensó en su seguridad, no pensó en el pasado. «Vamos», dijo Lisandro, y sin pedir permiso, se agachó de nuevo y levantó a Elara en sus brazos. La niña era ligera, dolorosamente ligera, como si estuviera hecha de aire y huesos de pájaro. Ella se aferró a su cuello.
enterrando la cara en la solapa de su traje mojado, confiando instintivamente en la fuerza de ese desconocido que olía a colonia cara y a lluvia. Lisandro no cerró la puerta de su sedán. Dejó el motor apagado pero las luces encendidas, el interior de cuero expuesto a la tormenta, las llaves puestas. Dejó atrás el símbolo de su riqueza y corrió. Corrió hacia la oscuridad del callejón con su nieta en brazos, sus zapatos de suela italiana resbalando en el lodo, impulsado por una desesperación que quemaba más que el fuego. Cada paso que daba hacia esa casa en ruinas era un paso hacia una verdad que temía enfrentar, pero que ya no podía evitar. El reloj de oro, apretado ahora en la mano de Elara contra el cuello de Lisandro, marcaba los segundos. Un tic-tac sordo contra su piel que sonaba como una cuenta regresiva hacia el momento que cambiaría su vida para siempre. Misael había cumplido su promesa. Había enviado a la niña cuando la oscuridad fue demasiada. Ahora le tocaba a Lisandro demostrar si realmente era el rey que podía salvarlos o si su arrogancia había llegado demasiado tarde. La entrada al callejón era como una boca negra y dentada que devoraba la poca luz que la ciudad se atrevía a ofrecer. Lisandro, con Elara aferrada a su cuello como un salvavidas en medio de un naufragio, cruzó el umbral de ese mundo oculto sin mirar atrás. Atrás quedaba el asfalto pavimentado, el sedán de lujo con el motor caliente y la seguridad de una vida construida sobre chequeras y consejos de administración. Delante, solo había oscuridad, hedor y una humedad que se adhería a la piel como una enfermedad. El suelo del callejón era una trampa de lodo, basura acumulada y adoquines rotos. Los zapatos italianos de Lisandro, hechos a mano con el cuero más fino de la Toscana, se hundieron en un charco de agua estancada y aceite, arruinándose irremediablemente en el primer paso. No le importó. Ni siquiera registró la sensación del agua helada empapando sus calcetines de seda. Su mente estaba bloqueada en un solo objetivo: la respiración de la niña contra su oreja y la dirección que su pequeño dedo señalaba en la penumbra. «Es ahí, señor rey», susurró Elara, su voz amortiguada por la solapa mojada de su traje. «¿Dónde está la luz que parpadea? Cuidado con los escalones. Están rotos». Lisandro apretó el paso, convirtiendo su caminata en una marcha forzada. El callejón se estrechaba. Las paredes de ladrillo visto parecían inclinarse sobre ellos, rezumando años de abandono y negligencia. El aire aquí era diferente. Pesaba en los pulmones. Olía a humedad rancia, a desagües obstruidos y a esa desesperanza específica que solo se encuentra en los rincones donde la sociedad ha decidido no mirar. Era un olor que Lisandro no había sentido desde su propia infancia, antes de construir su imperio. Un olor que había jurado olvidar y que ahora regresaba para golpearlo con la fuerza de una bofetada. Cada metro que avanzaba era una acusación. ¿Cómo era posible que su hijo, su propia sangre, el heredero de un legado forjado en acero, viviera aquí? La rabia comenzó a hervir en el pecho de Lisandro, pero esta vez no era contra Misael. Era contra sí mismo. Durante 10 años, se había imaginado a Misael viviendo en un apartamento bohemio, quizás luchando para pagar el alquiler, pero digno. Se había imaginado que su hijo estaba aprendiendo una lección sobre el valor del dinero. Qué estúpida, qué arrogante había sido esa suposición. Esto no era una lección. Esto era supervivencia básica. Esto era el infierno. «Ya casi llegamos», dijo Elara, levantando la cabeza. Llegaron a un patio interior, un espacio claustrofóbico rodeado de edificios altos que bloqueaban el cielo. La lluvia caía aquí con más fuerza, rebotando sobre techos de chapa y lonas de plástico. En una esquina, una estructura improvisada, casi un anexo ilegal adosado a la pared trasera de un edificio comercial, se mantenía en pie de milagro. La puerta era una lámina de madera contrachapada, hinchada por el agua, y la única ventana estaba cubierta con cartones y cinta adhesiva. Lisandro se detuvo frente a la puerta. Su corazón martilleaba contra sus costillas con tal violencia que temió que la niña pudiera sentirlo. El miedo lo paralizó por un segundo. ¿Qué iba a encontrar al otro lado? La imagen de Misael que guardaba en su memoria,
joven, desafiante, lleno de vida y color. Estaba a punto de colisionar con una realidad brutal. «Papá no se ha movido desde que salí», dijo Elara, y el temblor en su voz rompió la parálisis de Lisandro. No había tiempo para el miedo. No había tiempo para preparar su corazón. Lisandro bajó a Elara con cuidado, asegurándose de que sus pies tocaran una zona de cemento relativamente seca bajo el alero. «Quédate detrás de mí, Elara», ordenó, su voz recuperando ese tono de mando que usaba en las crisis corporativas, aunque ahora estaba teñido de una urgencia personal. «No entres hasta que yo te diga». La niña asintió, soltando su mano con reticencia. Lisandro se giró hacia la puerta. No llamó. No había cortesía que valiera en ese lugar. Puso su mano sobre el pomo oxidado, que cedió con un gemido metálico, pero la puerta estaba atascada por la hinchazón de la madera. Sin pensarlo 2 veces, Lisandro retrocedió medio paso y lanzó su hombro contra la madera. La puerta cedió con un crujido seco, golpeando la pared interior. Lisandro irrumpió en la habitación, con la lluvia y el viento colándose detrás de él como espectros. Sus ojos tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra del interior, iluminada únicamente por una vela consumida que agonizaba sobre una caja de frutas invertida. Lo primero que notó fue el frío. Hacía más frío dentro que fuera. La humedad había colonizado cada centímetro del lugar, convirtiendo el aire en un vapor gélido que calaba hasta los huesos. «¿Misael?», llamó Lisandro. Su voz sonó extraña en ese espacio reducido, demasiado fuerte, demasiado viva para un lugar que olía tan intensamente a muerte. No hubo respuesta. Solo el sonido de una respiración sibilante, áspera y dificultosa, que provenía del rincón más oscuro de la habitación. Lisandro avanzó 2 pasos y se detuvo, horrorizado. La habitación era apenas un cubículo de 4 por 4 metros. No había muebles, salvo una mesa coja llena de bocetos y lápices gastados, y un colchón tirado directamente sobre el suelo de cemento, en la esquina donde las goteras del techo parecían haber dado una tregua momentánea. Allí estaba él, Misael Valderrama, el hijo pródigo. Lisandro sintió que las rodillas le fallaban, y tuvo que agarrarse al marco de la mesa para no caer. La figura que yacía en el colchón era una sombra del joven que recordaba. Misael estaba cubierto por mantas viejas y un abrigo que claramente le quedaba grande ahora. Su rostro, iluminado por el parpadeo final de la vela y la luz de la farola que entraba por la puerta abierta, estaba pálido, translúcido, con la piel estirada sobre los pómulos como un pergamino antiguo. Tenía los ojos cerrados, hundidos en cuencas oscuras que parecían moretones. Su barba, descuidada y larga, no lograba ocultar la delgadez extrema de su cuello. Pero lo peor era el sonido. Cada inspiración era una batalla, un estertor húmedo que indicaba que sus pulmones estaban llenos de líquido. Estaba ahogándose en su propio cuerpo. «¡Misael!». El grito de Lisandro fue un aullido de dolor puro. Se lanzó al suelo, sin importarle la suciedad, y cayó de rodillas junto al colchón. Sus manos grandes y temblorosas fueron al rostro de su hijo. Al tocarlo, Lisandro retiró la mano por instinto, como si se hubiera quemado. Misael ardía. La fiebre era tan alta que irradiaba calor a través de la piel húmeda y pegajosa. Estaba empapado en sudor frío, tiritando violentamente a pesar de estar inconsciente. «Hijo, mírame», suplicó Lisandro, agarrando los hombros de Misael y sacudiéndolos suavemente. Los hombros se sentían frágiles, huesudos bajo la ropa. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Cuánto tiempo llevaba consumiéndose en este agujero? Misael no reaccionó. Su cabeza rodó hacia un lado, inerte. Sus labios estaban agrietados y azules. La realidad cayó sobre Lisandro con el peso de una viga de acero. Esto no era una gripe. Esto no era algo que se curaba con descanso. Su hijo se estaba muriendo. Se estaba muriendo de neumonía, de hambre, de abandono. Y la culpa, una culpa negra y viscosa, llenó la garganta de Lisandro, ahogándolo. Él tenía miles de millones en cuentas bancarias suizas. Tenía hospitales que llevaban su apellido en el ala de donantes.
Tenía el poder de mover mercados con una llamada telefónica. Y su hijo estaba muriendo en un colchón en el suelo por falta de antibióticos y comida caliente. «No, no te atrevas», gruñó Lisandro, la desesperación convirtiéndose en una acción frenética. Comenzó a frotar los brazos de Misael, intentando transferirle su propio calor, su propia fuerza vital. «No te vas a ir así, Misael. No te di permiso para rendirte». Lisandro se quitó su saco de sastre, una prenda de lana virgen de $5,000, y lo usó para cubrir el pecho de su hijo, envolviéndolo con torpeza. Luego, acercó su oído al pecho de Misael. El corazón latía, pero era un ritmo errático, débil, como un pájaro agotado aleteando contra una jaula. «Papá», una voz pequeña sonó desde la puerta. Lisandro giró la cabeza bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas que aún no habían caído. Elara estaba parada en el umbral, con el reloj de oro todavía apretado en sus manos contra su pecho. Sus ojos grandes saltaban de su padre inmóvil a su abuelo desesperado. «¿El abuelo vino?», preguntó ella con un hilo de voz. «¿Lo va a arreglar?». La pregunta fue una daga en el corazón de Lisandro. «¿Lo va a arreglar?». Ella creía que él era omnipotente. Creía en la magia del reloj. No sabía que su abuelo era solo un hombre viejo, lleno de dinero inútil y orgullo venenoso. Lisandro se limpió los ojos con el dorso de la mano, manchándose la cara de hollín y lágrimas. Se obligó a tragar el pánico. Tenía que ser el rey de acero una vez más. No para destruir, sino para salvar. Si había una posibilidad, una sola posibilidad entre 1,000,000, él la compraría, la robaría, o la arrancaría de las manos de la muerte. «Sí, Elara», dijo Lisandro, su voz recuperando una firmeza terrible y absoluta. «El abuelo vino. Y nadie se va a ir hoy». Lisandro sacó su teléfono móvil del bolsillo interior del pantalón. Sus dedos manchados de lodo desbloquearon la pantalla con dificultad. No marcó el 911. El 911 era para gente que podía esperar. Él marcó un número directo. Un número que solo 5 personas en el mundo tenían. «Código rojo», dijo en cuanto contestaron, sin preámbulos. Su voz era hielo y fuego al mismo tiempo. «Localización GPS de mi teléfono. Ahora. Quiero el helicóptero médico. Quiero a la unidad de trauma completa y quiero al doctor Arismendi despierto y esperándome en el quirófano 1 de la clínica central. Tienen 6 minutos. Si tardan 7, todos estarán despedidos y en la ruina mañana por la mañana». Colgó el teléfono y lo tiró al suelo. Se volvió hacia Misael y deslizó sus brazos por debajo del cuerpo inerte de su hijo. «Vamos a salir de aquí, Misael», susurró al oído de su hijo, levantándolo del colchón. Misael pesaba terriblemente poco. Era como cargar a un fantasma. «Vas a ver a Elara crecer. Te lo juro por mi vida». Lisandro se puso de pie con su hijo en brazos, tambaleándose por el esfuerzo y la emoción, pero manteniéndose firme. Miró a Elara, que observaba la escena con los ojos muy abiertos. «Agarra mi pantalón, Elara», ordenó suavemente. «No te sueltes. Vamos a correr». Salieron a la noche lluviosa, un cortejo fúnebre de 3. El millonario cubierto de barro, el artista moribundo y la niña con el reloj mágico. Y mientras corrían de vuelta hacia la calle principal, el sonido de las aspas de un helicóptero comenzó a cortar el aire en la distancia, acercándose como una promesa de guerra contra la muerte misma. El cielo nocturno sobre el barrio marginal se desgarró con un estruendo ensordecedor. No eran truenos. Era el sonido rítmico y brutal de las aspas de un helicóptero privado descendiendo, desafiando las leyes de la física y la seguridad aérea, para aterrizar en un descampado lleno de escombros a 2 cuadras del callejón. Al mismo tiempo, el aullido de sirenas personalizadas cortó el aire, y 3 camionetas negras blindadas, seguidas de una ambulancia de alta tecnología, derraparon sobre el asfalto mojado, bloqueando la calle entera. Lisandro Valderrama salió del callejón cargando el cuerpo inerte de su hijo, con el barro cubriendo sus zapatos de diseño y el agua empapando su camisa de seda. Parecía un titán caído, un rey en el exilio cargando los restos de su reino. Detrás de él, aferrada a la tela de su pantalón como si fuera su única ancla en el mundo, tropezaba la pequeña Elara. «¡Aquí!
¡Maldita sea! ¡Aquí!, rugió Lisandro, su voz superando el ruido de la tormenta y las turbinas. Las puertas de los vehículos se abrieron al unísono. Hombres de traje con auriculares y armas ocultas formaron un perímetro instantáneo, empujando a los pocos curiosos que se habían asomado a las ventanas. Pero Lisandro no tenía ojos para su seguridad. Sus ojos estaban clavados en el equipo médico que saltaba de la ambulancia. 4 especialistas vestidos de azul táctico, cargando maletines de reanimación y una camilla automatizada. «¡Señor Valderrama!», gritó el jefe de paramédicos, un hombre calvo con mirada de hielo, mientras corría hacia él. «¡No respira bien!». Lisandro depositó a Misael sobre la camilla con una delicadeza que contradecía su furia. «¡Está ardiendo! ¡Hagan algo, ahora!». En segundos, Misael dejó de ser un hijo y se convirtió en un paciente crítico. Le rasgaron la camisa empapada, exponiendo un torso esquelético donde cada costilla se marcaba dolorosamente bajo la piel pálida. Lisandro retrocedió un paso, horrorizado. Verlo a la luz de los faros de los vehículos era mucho peor que en la penumbra del cuarto. Misael no solo estaba enfermo, estaba consumido. Su cuerpo era un mapa de privaciones. Saturación al 60%. Taquicardia severa. Está en shock séptico, gritó uno de los médicos mientras le colocaba una máscara de oxígeno a presión. Vía intravenosa. ¡Rápido! Lisandro observaba, impotente. Su mano derecha se cerró en un puño tan fuerte que las uñas se clavaron en su palma hasta sangrar. Todo ese despliegue, todo ese equipo de millones de dólares, los mejores especialistas del país a su servicio. Y se sentía como el hombre más pobre del mundo. «Doctor». La voz de Lisandro tembló, algo inaudito para sus empleados. «¿Qué tiene? Dígame qué tiene». El médico levantó la vista por un segundo mientras inyectaba adrenalina y antibióticos de amplio espectro en el brazo delgado de Misael. Su mirada no fue de deferencia, sino de una brutal honestidad clínica. «Es neumonía bilateral avanzada, señor Valderrama, pero eso es solo el detonante». El médico hizo una pausa, mirando el cuerpo demacrado. Su sistema inmune colapsó porque no tiene reservas. Este hombre está muriendo de hambre. Sufre desnutrición grado 3. Lleva meses sin comer una comida completa. La frase golpeó a Lisandro como un martillazo en el pecho. Muriendo de hambre. El hombre dueño de la mayor siderúrgica del continente. El hombre que cenaba en platos de porcelana de oro. El hombre que tiraba banquetes enteros si la carne no estaba en el punto exacto. Su hijo, su única sangre, se había estado muriendo de hambre a pocos kilómetros de su mansión. El mundo giró vertiginosamente a su alrededor. Lisandro miró sus manos vacías. Manos que habían firmado cheques de millones. Manos que habían construido rascacielos. Inútiles. Absolutamente inútiles. Todo su dinero no podía viajar al pasado y poner un plato de comida en la mesa de Misael hace un mes. Su dinero llegaba tarde. Su orgullo había sido el verdugo de su propio hijo. «¡Lo perdemos! ¡Fibrilación!». El grito del paramédico lo sacó de su estupor. El cuerpo de Misael se arqueó sobre la camilla, convulsionando violentamente. El monitor portátil comenzó a emitir un pitido agudo y constante. «¡Carguen las palas! ¡Despejen!». Lisandro quiso lanzarse sobre ellos, detener esa violencia, abrazar a su hijo y ordenarle que viviera, pero unos brazos fuertes lo detuvieron. Era su jefe de seguridad. «Señor, tiene que dejarlos trabajar», dijo el hombre, con voz firme pero respetuosa. «Es mi hijo», bramó Lisandro, con lágrimas de rabia corriendo por su rostro mezcladas con la lluvia. «¡Despejen!». ¡Bum! El cuerpo de Misael saltó con la descarga eléctrica. Silencio. Solo la lluvia. El ara soltó un sollozo ahogado y se escondió detrás de las piernas de Lisandro, tapándose los oídos con sus manitas, el reloj de oro colgando precariamente de sus dedos. «Ritmo sinusal. Lo tenemos, pero es inestable», gritó el médico, sudando a pesar del frío. «¡Al helicóptero ya! ¡No sobrevivirá al traslado en ambulancia!». El equipo se movió como un solo organismo, corriendo hacia el descampado donde el helicóptero mantenía las aspas girando. Lisandro cargó a el ara en brazos y corrió tras ellos. El viento de las aspas golpeaba sus rostros. El ruido era ensordecedor.
Pero Lisandro no sentía nada más que el terror frío que le atenazaba el corazón. Subieron la camilla. Lisandro saltó dentro, sentándose junto a la cabeza de Misael, sosteniendo su mano fría y huesuda con ambas manos, como si quisiera bombearle su propia vida a través del contacto. El ara se acurrucó a su lado, con los ojos desorbitados por el miedo y el asombro de la máquina voladora. El helicóptero se elevó, dejando atrás el barrio oscuro, el callejón miserable y la vida de pobreza que Misael había elegido antes que doblegarse. Abajo, las luces de la ciudad se extendían como una alfombra de diamantes indiferentes. Arriba, en la cabina, Lisandro Valderrama, el hombre que creía tenerlo todo, rezaba por primera vez en 10 años, ofreciendo cada centavo de su fortuna a un Dios en el que había dejado de creer, a cambio de un solo latido más. El hospital privado Santa María no olía a enfermedad, olía a lavanda y cera para pisos caros. El pasillo del ala VIP estaba desierto, iluminado por una luz suave y cálida que intentaba, sin éxito, enmascarar la tensión de la muerte que flotaba en el aire. No había gritos, ni sirenas, ni el caos de una sala de urgencias pública. Aquí, el sufrimiento estaba insonorizado y acolchado por alfombras persas. Lisandro estaba sentado en un sofá de cuero italiano en la sala de espera privada, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Habían pasado 2 horas. 120 minutos eternos desde que las puertas dobles del quirófano se habían tragado a Misael y al equipo de trauma. Nadie salía. Nadie entraba. A su lado, el ara estaba sentada con las piernas colgando, demasiado cortas para tocar el suelo. Un enfermero le había traído una manta térmica y una taza de chocolate caliente que ella sostenía con ambas manos, pero no bebía. Sus ojos azules, rojos de llorar en silencio, estaban fijos en el reloj de bolsillo que descansaba sobre la mesa de cristal frente a ellos. El reloj estaba limpio ahora. Lisandro lo había secado con su propio pañuelo, pero el escudo de los Valderrama parecía mirarlos con una acusación muda. El silencio era tan pesado que dolía. Lisandro sentía que cada segundo que pasaba sin noticias era una sentencia. Se sentía viejo. Por primera vez en su vida, los 65 años le pesaban como si fueran 100. Su traje, ahora seco pero arrugado y manchado de barro seco, parecía el disfraz de un payaso triste. ¿El abuelo es mágico? La voz de el ara rompió el silencio, pequeña y frágil. Lisandro levantó la cabeza lentamente. Le costó enfocar la vista en la niña. Sus ojos ardían. «¿Qué dijiste, pequeña?», preguntó con la voz ronca. «Papá decía que el abuelo era mágico», repitió el ara mirando el reloj. «Decía que eras el rey de acero, que podías construir castillos que tocaban el cielo y que nada podía romperte». Lisandro sintió un nudo en la garganta. Rey de acero. Así lo llamaban las revistas de negocios. El inquebrantable Lisandro Valderrama. ¿Misael usaba ese apodo con admiración? ¿O con sarcasmo? Tu papá. Lisandro tuvo que detenerse para tomar aire. ¿Tu papá te hablaba de mí? El ara asintió vigorosamente. Dejó el chocolate en la mesa y se giró hacia él, con esa inocencia que desarmaba cualquier defensa. Sí, muchas veces. Cuando no teníamos luz y encendíamos velas, él me contaba historias. Me decía, «El ara, tú vienes de una familia de gigantes. Tu abuelo es el más fuerte de todos». La niña hizo una pausa frunciendo el ceño. Yo le preguntaba por qué no vivíamos en el castillo con el rey de acero. Y él se ponía triste. «¿Qué te decía?», preguntó Lisandro temiendo la respuesta. Esperaba escuchar que Misael le había dicho que su abuelo era un monstruo, un tirano avaro que los había echado a la calle. «Me decía que el rey estaba muy ocupado sosteniendo el mundo», dijo el ara con simplicidad. «Decía que el rey tenía que ser duro para que el mundo no se cayera, y que nosotros éramos...» Buscó la palabra en su memoria. «Éramos demasiado suaves. Que él era un pintor de nubes, y tú eras un forjador de espadas, y que las espadas a veces cortan las nubes sin querer». Lisandro cerró los ojos, y una lágrima solitaria, caliente y pesada, se escapó rodando por su mejilla barbirroja. Cortan las nubes sin querer. Misael no lo odiaba. Después de todo, después del hambre,
del frío, de la enfermedad, de la soledad. Misael había protegido la imagen de su padre ante su hija. Había transformado el rechazo cruel de Lisandro en una fábula heroica para que Elara no creciera odiando a su abuelo. Había justificado la crueldad de Lisandro como una necesidad del rey. La generosidad de su hijo lo aplastó. Lisandro se dio cuenta de que Misael era mucho más hombre de lo que él jamás había sido. Lisandro tenía el dinero, pero Misael tenía la nobleza. Nunca me odió, susurró Lisandro para sí mismo, su voz quebrándose en 1000 pedazos. Me echó de menos, y yo lo dejé morir. Él dijo que si le pasaba algo yo tenía que buscarte. Continuó Elara, ajena a la destrucción interna de su abuelo. Dijo: el abuelo parece que está hecho de piedra, pero por dentro tiene el corazón caliente como el fuego de la forja. Solo hay que ser valiente para encontrarlo. Elara se deslizó del sofá y se acercó a Lisandro. Puso su mano pequeña sobre la rodilla del hombre. ¿Tienes el corazón caliente, abuelo? Porque papá tiene mucho frío ahora. Esa pregunta fue el golpe final. La presa se rompió. Lisandro Valderrama, el hombre que no lloró en el funeral de su esposa, el hombre que despedía a 1000 empleados sin pestañear, se cubrió el rostro con las manos y sollozó. Fue un llanto feo, gutural, el sonido de un alma que se rasga. Lloró por los 10 años perdidos. Lloró por las cenas de Navidad solo en su mesa kilométrica. Lloró por el orgullo maldito que le había impedido levantar el teléfono. Lloró porque su hijo, muriendo de hambre, lo había defendido hasta el final. Elara no se asustó. Con una sabiduría instintiva, trepó a las rodillas del gigante que se desmoronaba y lo abrazó, rodeando su cuello ancho con sus bracitos. Apoyó su cabeza en el hombro del traje caro y le dio palmaditas en la espalda. «Ya está, abuelo», susurró ella. «Ya estás aquí». El reloj funcionó. En ese momento, las puertas dobles al final del pasillo se abrieron con un siseo hidráulico. El doctor Arismendi salió, quitándose el gorro quirúrgico, con el rostro gris de cansancio. Caminaba lento, demasiado lento. Lisandro levantó la cabeza, con los ojos rojos y la cara húmeda. Elara se quedó quieta en su regazo. El tiempo se detuvo de nuevo. La mirada del médico se encontró con la de Lisandro. No había sonrisa, pero tampoco había la derrota total. «Señor Valderrama», dijo el médico, deteniéndose a 2 metros de ellos. «Está vivo, pero...». Ese pero quedó colgando en el aire, una guillotina esperando caer. Lisandro apretó a Elara contra su pecho, preparándose para negociar con el destino una vez más, sabiendo que esta vez ni todo el oro del mundo podría garantizar el resultado. «Está en coma inducido, señor Valderrama». La voz del doctor Arismendi sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un túnel subacuático. «Sus órganos han sufrido un estrés brutal. La neumonía ha cedido terreno con los antibióticos de 4ª generación, pero su cuerpo no tiene reservas de energía para luchar. Está consumido. Las próximas 48 horas decidirán si su corazón tiene la fuerza para seguir latiendo o si simplemente se rendirá». Lisandro asintió, mecánicamente. No escuchó los detalles técnicos sobre electrolitos, fallo renal o soporte ventilatorio. Solo escuchó «se rendirá». Se dejó caer de nuevo en el sofá de cuero, sintiendo que el peso de la gravedad se multiplicaba por 10. Elara se había quedado dormida en su regazo, agotada por la adrenalina, con el pulgar en la boca y la otra mano aferrando todavía la solapa de su abuelo. El hospital se desvaneció. El olor a antiséptico fue reemplazado por el olor a cera vieja, tabaco de pipa y lluvia. Mucha lluvia. La mente de Lisandro fue arrastrada violentamente hacia atrás. 10 años exactos. Estaba en su despacho, en la mansión Valderrama, una habitación que parecía más un mausoleo que un lugar de trabajo. Paredes forradas de caoba oscura, estanterías infinitas con libros que nadie leía, y una chimenea donde crepitaba un fuego que no lograba calentar el ambiente. Lisandro estaba de pie frente a la ventana, mirando la tormenta, tal como lo había hecho esa noche en la calle. Pero 10 años atrás, su espalda estaba recta por la soberbia, no curvada por el dolor. Se giró,
Frente a él estaba Misael. Tenía 22 años. Llevaba unos vaqueros manchados de óleo azul y una camiseta negra. Tenía el pelo largo, recogido en una coleta desordenada, y sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y desafío. «Es una fase, Misael», dijo el Lisandro del pasado. Su voz era cortante, fría, acostumbrada a dictar sentencias. Todos los chicos ricos tienen una fase artística. Quieren sentir la vida. Ya lo hiciste, ya jugaste. Ahora, lávate esas manos, córtate el pelo y ponte el traje. Mañana empiezas en la junta directiva. «No es un juego, papá», respondió Misael. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. «No quiero tu junta directiva. No quiero pasar mi vida discutiendo precios del acero y aplastando a la competencia. Quiero pintar. Quiero crear algo que no destruya nada». Lisandro soltó una risa seca, cruel. Caminó hacia su escritorio masivo de roble y abrió una chequera encuadernada en cuero. «¿Crear?», se burló Lisandro. «¿Qué vas a crear? ¿Cuadros que nadie comprará? ¿Vas a vivir del aire? El arte es un adorno para hombres como yo, Misael. Nosotros compramos a los artistas. Nosotros decidimos qué vale y qué no. Tú eres un Valderrama. Nosotros somos los dueños, no los bufones». Arrancó el cheque con un sonido rasgado que resonó como un disparo en la habitación silenciosa. Escribió una cifra. 6 ceros. Lo deslizó sobre la superficie pulida del escritorio hasta que se detuvo frente a Misael. «Aquí tienes», dijo Lisandro, cruzándose de brazos. $1 millón. Tómalo. Es tu capital inicial. Pero si lo tocas, el arte se acaba. Te vas a Europa, estudias finanzas, vuelves y tomas tu lugar. O... Lisandro señaló la puerta con un gesto despectivo. «O sales por esa puerta sin un centavo. Y te advierto, Misael, si sales, no hay vuelta atrás. No voy a financiar tu fracaso. Sin mi dinero no eres nada. Eres un don nadie en un mundo de tiburones. Te comerán vivo en una semana». El recuerdo era tan nítido que Lisandro podía sentir la tensión en el aire. Recordó la mirada de Misael al ver el cheque. No hubo codicia. Hubo una tristeza profunda, una decepción que dolía más que el odio. Misael tomó el cheque, lo miró un segundo, y luego, con una calma que aterraba, lo rompió en 4 pedazos y los dejó caer sobre la alfombra persa. «Entonces soy un don nadie», dijo Misael suavemente. «Prefiero ser un don nadie libre que un rey encadenado a este escritorio. Quédate con tu dinero, papá. Es lo único que tienes». «¡Vete!», rugió el Lisandro del pasado, herido en su orgullo. «¡Lárgate! Y no vuelvas arrastrándote cuando tengas hambre. Para mí, has muerto». Misael sacó el reloj de bolsillo que Lisandro le había dado años atrás, lo puso sobre la mesa, dudó un segundo y lo volvió a tomar. «Me llevo esto», dijo Misael. «No por el oro, sino porque me lo dio mamá. Adiós, papá». La puerta se cerró. El sonido del portazo retumbó en la memoria de Lisandro, mezclándose con el pitido rítmico de los monitores del hospital en el presente. Lisandro abrió los ojos en la sala de espera, jadeando como si hubiera estado corriendo. El ara seguía durmiendo en su pecho. «Te comerán vivo en una semana», le había dicho. Qué equivocado estaba. Misael había durado 10 años. 10 años luchando contra los tiburones sin espada ni escudo, solo con sus pinceles y su dignidad. Había criado a una niña perfecta. Había construido un hogar lleno de amor en medio de la miseria. «Tú ganaste, hijo», susurró Lisandro a la sala vacía, acariciando el cabello de su nieta. «Tú eras el fuerte. Yo era el débil. Yo necesitaba los millones para sentirme alguien. Tú no necesitabas nada». El rey de acero se dio cuenta de que su imperio era de papel. Misael había tenido razón. Lisandro se había quedado con su dinero, y efectivamente era lo único que tenía. Hasta esta noche. El sonido era lo único que existía. Bip, bip, bip. Un metrónomo digital, frío e implacable, que marcaba la frontera entre la vida y la muerte. Y luego, otro sonido, más orgánico, más aterrador. El siseo rítmico de un respirador artificial empujando aire a la fuerza en unos pulmones colapsados.
Misael abrió los ojos. No fue un despertar cinematográfico. Fue una lucha confusa y borrosa contra la oscuridad. Sus párpados pesaban toneladas. La luz blanca del techo lo cegó, quemándole las retinas acostumbradas a la penumbra de su habitación sin ventanas. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Era un saco de plomo ajeno a su voluntad. Tenía tubos en la nariz, agujas en los brazos, parches en el pecho. El pánico se instaló en su cerebro antes que la memoria. ¿Dónde estaba? El olor... limpio. Demasiado limpio. No olía a humedad, ni a moho. Olía a dinero. La memoria golpeó de golpe. Fiebre, tos, sangre. El ara, la oscuridad. ¡El ara!, intentó gritar, pero de su garganta solo salió un gemido seco, rasposo, ahogado por el tubo de oxígeno. El movimiento brusco disparó las alarmas de los monitores. El ritmo cardíaco se aceleró en la pantalla. Misael giró la cabeza frenéticamente, buscando a su hija, esperando verla en una silla, o quizás a algún médico. Pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Allí, sentado en una silla rígida junto a la cama, leyendo un informe médico con gafas de lectura, estaba la silueta que había protagonizado sus pesadillas y sus anhelos durante una década. El cabello blanco impecable, el traje gris marengo, aunque ahora estaba arrugado y sin corbata, la presencia masiva que llenaba la habitación. Su padre, Lisandro Valderrama. El terror puro inundó a Misael. No miedo a morir, sino un miedo mucho más profundo. Me encontró. La encontró. Misael intentó arrancarse la vía intravenosa de su brazo izquierdo. El instinto de protección animal se apoderó de él. En su mente delirante por los sedantes, Lisandro no era su salvador. Era el enemigo. Era el hombre que le había dicho que, sin dinero no era nada. Era el hombre que vendría a reclamar su victoria, a decirle, te lo dije, y a quitarle lo único que le quedaba, su hija. ¡No!, graznó Misael, luchando contra las sábanas. Lisandro reaccionó al instante. Dejó caer los papeles y se levantó de un salto. Pero no se acercó con la furia de antaño. Se acercó con las manos en alto, palmas abiertas, en un gesto de rendición absoluta. «Misael, hijo, quieto». La voz de Lisandro era urgente, pero extrañamente suave. «No te muevas, por favor, te vas a lastimar». ¿Dónde está?», logró articular Misael, sus ojos desorbitados clavados en los de su padre. «¿Qué le hiciste?». La acusación golpeó a Lisandro en pleno rostro. «¿Qué le hiciste?». Su hijo pensaba que él era capaz de dañar a Elara, o peor, de secuestrarla. «Está bien, está a salvo», dijo Lisandro rápidamente, señalando hacia un sofá-cama en la esquina de la amplia habitación privada. Mírala, Misael, está durmiendo». Misael siguió el dedo de su padre. Allí, bajo una manta de lana suave, hecha un ovillo, estaba Elara. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Estaba limpia, peinada, y a su lado, en la mesita de noche, descansaba el reloj de bolsillo dorado. Misael dejó escapar el aire que retenía en sus pulmones y cayó de espaldas contra la almohada, agotado por el esfuerzo de 2 segundos. Las lágrimas de alivio llenaron sus ojos. «No te la lleves», susurró Misael, cerrando los ojos, pero con la guardia alta. «No tienes derecho. No puedes comprarla. Ella no es un objeto, papá. No te pertenece». Lisandro se quedó paralizado junto a la cama. Ver el miedo en los ojos de su hijo le dolió más que si Misael le hubiera escupido. Entendió en ese instante la magnitud del monstruo que había sido en la mente de su hijo. Misael creía que Lisandro estaba allí para cobrar una deuda, para demostrar su poder, para arrebatarle a su nieta por el simple hecho de que podía. Lisandro arrastró la silla y se sentó, pero esta vez se encorvó. Apoyó los codos en las rodillas y bajó la cabeza, mirando sus manos entrelazadas. Ya no había arrogancia. La postura del rey de acero había desaparecido. «No vine a comprarla, Misael», dijo Lisandro, con la voz quebrada, mirando al suelo. «Y no vine a llevarme nada. Vine porque ella me llamó». Misael abrió un ojo, confundido.
La medicación lo hacía sentir flotando, pero la voz de su padre sonaba incorrecta. Sonaba derrotada. ¿Ella te llamó?, preguntó Misael confundido. Ella salió a la tormenta con tu reloj, continuó Lisandro, levantando la vista. Sus ojos grises estaban húmedos. Me dijo que su papá le había dicho que si miraba el reloj, el abuelo vendría. Que el abuelo arreglaría todo. Misael tragó saliva. Recordaba haberle dicho eso en medio de la fiebre, como una última esperanza desesperada, una fantasía para calmar el miedo de la niña mientras él sentía que la vida se le escapaba. Nunca imaginó que funcionaría. Nunca imaginó que el destino, o Dios, pondría el coche de su padre en esa calle precisa en ese momento exacto. Pensé que me odiabas, dijo Lisandro, y la vulnerabilidad en su voz era chocante. Pensé que le habrías enseñado a odiarme. Pero ella me miró como si yo fuera un héroe. Me dijo que yo era el rey de acero que sostenía el mundo. Misael desvió la mirada hacia la ventana, donde el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris pálido. No podía decirle que su abuelo era un hombre cruel, murmuró Misael con dificultad. Ella necesitaba creer en algo fuerte. Y tú eres fuerte, papá. Eres duro. Y sabía que si me moría, tú la cuidarías, porque los Valderrama cuidan lo que es suyo, y ella lleva tu sangre. Yo no cuido lo que es mío, interrumpió Lisandro con amargura. Yo destruyo lo que es mío. Te destruí a ti. Mira dónde estás por mi culpa. Estoy aquí por mis decisiones, dijo Misael, con un destello de su antigua terquedad. No te culpes de mi pobreza, pero... gracias. Gracias por venir por ella. No, Misael. Lisandro se inclinó hacia adelante, y por primera vez en 10 años, tomó la mano de su hijo. La mano de Misael estaba callosa, áspera por el trabajo manual, tan diferente a las manos suaves del chico que había echado de casa. Lisandro apretó esa mano con desesperación. No vine solo por ella, vine por ti, y no voy a dejarte ir. Tienes razón, no puedo comprarte. Mi dinero no sirvió de nada en ese callejón. Pero voy a gastar hasta el último centavo que tengo para asegurarme de que nunca más tengas frío. No como tu dueño, Misael, como tu padre, si me dejas. Misael miró a su padre. Buscó la mentira, buscó la trampa, la cláusula oculta en el contrato. Pero solo vio a un anciano asustado que sostenía su mano como si fuera el único salvavidas en medio de un océano. La tensión en los hombros de Misael se disipó ligeramente. No era un perdón instantáneo. Había demasiadas cicatrices, pero era una tregua. «Tengo sed», susurró Misael. Lisandro se levantó como un resorte, con una agilidad que no correspondía a su edad. «Agua». «Sí. Ahora mismo». El magnate del acero, el hombre que hacía temblar a los sindicatos, corrió a servir un vaso de agua con una pajita con la diligencia de un sirviente, agradecido simplemente por tener algo útil que hacer, algo que sirviera para cuidar a su hijo en lugar de juzgarlo. El agua fresca bajó por la garganta de Misael como un bálsamo divino, aliviando la sequedad del desierto que había habitado durante días. Bebió con avidez, tragando ruidosamente, mientras Lisandro sostenía el vaso con una firmeza y delicadeza que parecían imposibles para sus manos grandes y toscas. Cuando terminó, Misael dejó caer la cabeza contra la almohada, exhausto por el simple acto de hidratarse. Lisandro dejó el vaso en la mesa metálica con un tintineo suave. Se quedó de pie junto a la cama, mirando alternativamente a su hijo, destruido por la vida, y a su nieta, que dormía plácidamente en el sofá-cama, ajena al dolor que flotaba en la habitación como una niebla tóxica. «Tiene tus ojos», dijo Lisandro, rompiendo el silencio. Su voz era baja, para no despertar a la niña. «Pero tiene la nariz de alguien más. Es una nariz pequeña, respingona. Tú tienes la nariz de los Valderrama, un gancho romano». Misael esbozó una sonrisa débil, casi imperceptible. «Tiene la nariz de Sofía», susurró. El nombre quedó suspendido en el aire. Lisandro sintió una punzada de curiosidad y temor. Durante el trayecto en el helicóptero y las horas de espera, esa pregunta le había taladrado el cerebro, pero no se había atrevido a formularla. Ahora, en la intimidad estéril de la habitación de hospital, era inevitable.
¿Dónde está ella, Misael?, preguntó Lisandro. No había juicio en su tono, solo una necesidad imperiosa de entender el rompecabezas. ¿Dónde está la madre de Elara? ¿Por qué estabas solo en ese agujero? Si ella te dejó, si te abandonó cuando las cosas se pusieron difíciles. Misael cerró los ojos, y una expresión de dolor puro, mucho más agudo que el dolor físico de la neumonía, cruzó su rostro pálido. Negó con la cabeza lentamente sobre la almohada. Ella nunca me hubiera dejado, papá. Sofía era luz pura. Entonces, insistió Lisandro, acercando la silla para sentarse de nuevo, inclinado hacia adelante, ansioso. «¡Murió, papá!». La frase salió seca, definitiva, como una piedra cayendo al fondo de un pozo. Murió el día que Elara nació. Lisandro se quedó helado. La magnitud de la tragedia lo golpeó en el pecho. «¿Murió?», repitió, incrédulo. «Preeclampsia severa. Fue todo muy rápido», continuó Misael, con la voz temblorosa, reviviendo el horror. «No teníamos seguro médico privado. Fuimos al hospital público. Estaba colapsado. Cuando la atendieron, ya era tarde. Salvaron a Elara. Pero a Sofía la perdí en la sala de partos. Tenía 24 años. Misael abrió los ojos y miró al techo blanco, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Salí del hospital con un bebé en brazos y una caja con las cenizas de mi esposa, dijo, con una amargura que helaba la sangre. Y regresé a un apartamento vacío. Tenía 22 años. Estaba solo, con el corazón roto y una boca que alimentar. Lisandro sintió náuseas. Se imaginó a su hijo, ese chico sensible que pintaba acuarelas, parado en la calle con un recién nacido, completamente solo en el mundo. Y mientras tanto, él, Lisandro Valderrama, probablemente estaba cerrando algún trato millonario en Tokio o Nueva York, bebiendo champán añejo, celebrando su éxito, ignorando que su propia sangre estaba atravesando el infierno. «¿Por qué no me llamaste?». La pregunta escapó de los labios de Lisandro como un gemido. «Por Dios, Misael, ¿por qué no me llamaste entonces? Podría haber pagado los mejores médicos. Podría haberte ayudado con la niña. Era mi nieta». Misael giró la cabeza y miró a su padre con una intensidad que desarmaba. «Porque tú me dijiste que si cruzaba esa puerta, estaba muerto para ti», respondió Misael sin rencor, pero con una honestidad brutal. «Me dijiste que sin tu dinero no era nada. Si te llamaba en ese momento, te habría dado la razón. Habrías dicho, ¿ves? Fracasaste. Tu arte no te salvó. Y te habrías llevado a Elara. Habrías dicho que yo no era apto para criarla. No podía arriesgarme a perder lo único que me quedaba de Sofía». Lisandro bajó la mirada, avergonzado. Tenía razón. El Lisandro de hace 6 años habría hecho exactamente eso. Habría usado la tragedia como una herramienta para ganar la discusión, para imponer su voluntad. «Así que trabajé», continuó Misael, su voz ganando un poco de fuerza al relatar su lucha. «Dejé de pintar. Mis manos…». Levantó una mano temblorosa mostrando los callos y las cicatrices. «Mis manos dejaron de ser de artista. Me convertí en albañil. Cargué sacos de cemento. Pinté fachadas, limpié pisos industriales de noche. Hice todo lo que un hombre puede hacer para que a su hija no le falte leche ni pañales. Y lo logré, papá. Durante 5 años, lo logré. Vivíamos en un lugar pequeño pero limpio. Elara iba al jardín. Éramos felices». «¿Qué pasó?», preguntó Lisandro, visualizando la caída. «El invierno pasado», susurró Misael. «La obra paró. Me despidieron. Luego conseguí trabajo en un almacén frigorífico, pero el frío empezó a meterse en mis pulmones. Empecé a toser. No paraba. Al principio pensé que era un resfriado. Seguí trabajando. Si no trabajaba, no comíamos. Pero la fiebre subió. Me desmayé en el trabajo y me echaron». Misael hizo una pausa para toser. Un sonido húmedo que hizo que Lisandro se tensara, listo para llamar a la enfermera. Pero Misael levantó la mano para detenerlo. «Se nos acabó el dinero hace 3 semanas. Nos echaron del apartamento. Ese cuarto…».
Ese cuarto en el callejón fue lo único que pude pagar con lo último que tenía. Y entonces caí en cama. No podía levantarme ni para calentar agua. Veía a Elara mirándome con hambre. La voz de Misael se quebró. Ella nunca se quejó. Me traía agua del grifo. Me ponía paños fríos. Una niña de 6 años cuidando a su padre moribundo. Lisandro apretó los puños hasta que sus nudillos crujieron. La imagen era insoportable. «El reloj», dijo Lisandro, recordando el objeto dorado. «Misael, tenías el reloj. Vale $50,000. Podrías haberlo vendido. Podrías haber pagado un año de alquiler, comida, médicos. ¿Por qué? ¿Por qué guardaste ese maldito reloj mientras pasaban hambre?» Misael miró hacia la mesita de noche, donde el reloj brillaba bajo la luz de la lámpara. «Porque era la única prueba de que venimos de algún lugar», dijo Misael suavemente. «Si vendía el reloj, me comía mi pasado. Me comía mi identidad. Y más importante, era la herencia de Elara. Si yo moría, ese reloj era lo único que le quedaría de la familia Valderrama. Era su boleto de regreso a ti. Sabía que si ella aparecía con el reloj, tú sabrías quién era. Si lo vendía para comer unas semanas más y luego moría, ella se quedaría sola, sin nada. Una niña de la calle sin historia. El reloj era su salvoconducto». Lisandro sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Misael había pasado hambre, había soportado el dolor agonizante de la neumonía sin medicinas, solo para proteger ese objeto, no por su valor monetario, sino como una llave de seguridad para su hija. Había calculado su propia muerte y había preparado el camino para que Elara sobreviviera. «Eres el hombre más valiente que he conocido», dijo Lisandro, con la voz ronca por la emoción. Se inclinó y besó la frente sudorosa de su hijo, un gesto que no había hecho desde que Misael tenía 5 años. «Perdóname, hijo. Perdóname por haber sido tan ciego. Ya estás aquí», susurró Misael cerrando los ojos agotado. «Eso es lo que importa. Elara está a salvo». La mañana siguiente trajo consigo una luz grisácea que se filtraba por las persianas del hospital, pero para Lisandro Valderrama, la habitación estaba iluminada por una nueva misión. Había pasado la noche en vela, observando cada respiración de su hijo y su nieta, y su mente de estratega no había dejado de trabajar ni un segundo. Había trazado un plan perfecto, blindado, eficiente, un plan Valderrama. Cuando Misael despertó, un poco más lúcido, y con menos fiebre gracias al cóctel de antibióticos de última generación, encontró a Lisandro de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en voz baja, pero imperiosa. «Sí, quiero el ala completamente renovada para el viernes. No me importan los costos de horas extra. Contrata a 3 equipos si es necesario. Y llama a la directora del Instituto St. George. Dile que quiero una plaza inmediata para primer grado. Sí, hoy mismo». Lisandro colgó al ver que Misael se movía. Su rostro, antes devastado por la culpa, ahora mostraba la energía vibrante del hombre de negocios que ha encontrado una solución a un problema crítico. Se acercó a la cama con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que llevaba la carga de su habitual intensidad. «Buenos días, hijo», dijo Lisandro, ajustando la manta de Misael. «El doctor Arismendi dice que tus niveles de oxígeno han mejorado un 15%. Eres un roble. Te sacarás esto de encima en unos días». Misael parpadeó, todavía aturdido, tratando de procesar el cambio de actitud de su padre. «¿Con quién hablabas?», preguntó Misael con voz rasposa. «Con mi asistente», respondió Lisandro, sentándose en el borde de la cama. «Escucha, Misael. He tenido tiempo para pensar. Lo que pasó, lo del callejón, nunca más va a volver a suceder. Lo juro por la tumba de tu madre. He tomado decisiones». Misael sintió un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Era el tono del rey de acero, moviendo piezas en su tablero. «¿Qué decisiones?», preguntó con cautela. «Vas a volver a casa», anunció Lisandro como si fuera un hecho consumado. «No a tu antigua habitación, por supuesto. He ordenado remodelar el ala este de la mansión. Tendrás tu propio estudio de arte, con la mejor luz del norte. Todo lo que necesites. ¿Y Elara?». Lisandro miró hacia el sofá donde la niña aún dormía,
con una expresión de orgullo posesivo. Elara tendrá todo. Ya gestioné su ingreso en el St. George, el mejor colegio bilingüe del país. Tendrá tutores, clases de equitación, música. Contrataré a 2 niñeras especializadas para que te ayuden mientras te recuperas. Nunca más tendrán que preocuparse por una factura, por la comida o por el frío. Lisandro extendió las manos, como ofreciendo el mundo en una bandeja de plata. Se acabó la miseria, Misael. Recuperarás tu apellido. Serán Valderrama con todas las letras. Vivirán como príncipes. Esperaba gratitud. Esperaba alivio. Esperaba ver a Misael llorar de alegría por el fin de su calvario. Pero lo que recibió fue silencio. Un silencio denso, frío y prolongado. Misael miraba a su padre con una expresión indescifrable. No había alegría en sus ojos. Había una tristeza profunda y una firmeza que Lisandro no reconoció al principio. «No», dijo Misael. La palabra fue suave, pero golpeó a Lisandro como un bofetón. «¿Cómo que no?» Lisandro frunció el ceño, confundido. «Misael, estás delirando por la fiebre. Estoy ofreciéndote la vida resuelta. Estoy ofreciéndote seguridad. ¿Vas a rechazarme ahora? ¿Por orgullo? ¿Después de lo que pasaron? Casi mueres, maldita sea». «No es orgullo, papá», dijo Misael, haciendo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse un poco en la cama. El dolor cruzó su rostro, pero no se detuvo. «Es protección». «¿Protección?» Lisandro se levantó, indignado, comenzando a caminar de un lado a otro de la habitación. «Yo te estoy dando protección. Muros de 3 metros, guardias armados, los mejores médicos. ¿Qué más protección quieres?» «Quiero protegerla de ti», soltó Misael. Lisandro se detuvo en seco. Se giró lentamente, con el rostro pálido. «¿Qué?» «No de ti como abuelo», aclaró Misael rápidamente, suavizando el golpe, pero manteniendo la firmeza. «Sino de tu mundo, de ese mundo que cree que todo se arregla firmando un cheque. Escúchame, papá. Tú crees que el dinero es la solución a todo, pero el dinero fue lo que nos separó. Tú usaste el dinero para controlarme, para chantajearme. Sin mi dinero no eres nada. Eso me dijiste». «Me equivoqué», gritó Lisandro desesperado. «Ya admití que me equivoqué». «Lo admitiste porque me viste muriendo», respondió Misael con calma. «Pero ahora que estoy vivo, ya estás planeando nuestra vida. Ya decidiste el colegio, la casa, las niñeras. Ni siquiera me preguntaste. Ni siquiera preguntaste qué necesita Elara. Solo asumiste que lo más caro es lo mejor». Misael señaló a la niña dormida. «Elara es feliz con cosas simples, papá. Ella no necesita clases de equitación ni un colegio elitista donde la miren mal por no tener apellido de alcurnia hasta hoy. Ella necesita a su padre. Y necesita a un abuelo que juegue con ella, no un abuelo que le compre ponis para compensar su ausencia. Si volvemos a esa mansión, bajo tus reglas, ella se convertirá en lo que tú querías que yo fuera. Alguien que mide el valor de las personas por su cuenta bancaria. Y no voy a permitir eso. Prefiero volver a trabajar de albañil que ver a mi hija convertirse en una snob fría y calculadora». Lisandro se quedó sin aliento. Las palabras de su hijo eran espejos que reflejaban su propia alma vacía. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó Lisandro, con la voz rota, sintiéndose de repente muy pequeño en su traje caro. «¿Quieres volver al callejón? ¿Quieres que se muera de hambre otra vez?» «No», dijo Misael. «Quiero que nos ayudes, pero bajo mis términos. No quiero la mansión. No quiero el ala este. No quiero sirvientes». «¿Qué quieres?», repitió Lisandro, desesperado por encontrar un punto de conexión. «Quiero una casa normal», dijo Misael, soñando despierto. «Una casa pequeña, con un jardín donde Elara pueda correr y mancharse de tierra, en un barrio normal, con vecinos normales. Quiero que inviertas en mi galería, no que me des dinero regalado, sino que me prestes el capital para trabajar y devolvértelo. Quiero ganarme mi vida, papá. Quiero que Elara vea a su padre trabajar y crear, no vivir de la caridad de un millonario». Misael miró a Lisandro directamente a los ojos. «Y te quiero a ti. Pero te quiero como visita. Te quiero los domingos para comer asado.
Te quiero llevándola al parque. No te quiero como mi jefe, ni como mi salvador. Te quiero como mi padre. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes ser solo Lisandro, el abuelo, y dejar al rey de acero fuera de la puerta? La pregunta quedó flotando. Lisandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Misael estaba rechazando un imperio. Estaba rechazando la comodidad absoluta. Estaba eligiendo la dignidad y la simplicidad. Y por primera vez en su vida, Lisandro entendió que esa era la verdadera riqueza. Su hijo, tirado en una cama de hospital, sin un centavo en el bolsillo, era más rico que él, porque sabía exactamente lo que valía la pena. Lisandro se dejó caer en la silla, derrotado pero extrañamente aliviado. Miró sus manos vacías, manos que habían construido rascacielos, pero que no sabían construir un hogar. Una casa normal, murmuró Lisandro, como si fuera un concepto alienígena. Con jardín, y cerca de un parque, añadió Misael con una media sonrisa. A Elara le gustan los columpios. Lisandro levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una extraña esperanza. No sé si sé hacer eso, Misael, confesó el millonario, con una humildad que nunca había mostrado. No sé cómo ser solo un abuelo. Llevo 40 años siendo el rey. Bueno, dijo Misael, cerrando los ojos de nuevo, vencido por el sueño. Nunca es tarde para aprender un oficio nuevo, papá. Elara es una buena maestra. Ella te enseñará. Lisandro se quedó allí, mirando a su hijo y a su nieta, sintiendo que el peso de su armadura de oro caía pieza por pieza al suelo, dejándolo desnudo, vulnerable, y por fin, humano. El silencio que siguió a la petición de Misael fue denso, casi tangible, llenando la habitación del hospital como una marea creciente. Lisandro permanecía sentado, con la mirada perdida en sus propias manos. Esas manos grandes y fuertes que habían levantado rascacielos y doblegado voluntades, pero que ahora temblaban ligeramente al enfrentarse a la tarea más difícil de su vida: desaprender quién era. El Rey de Acero. El apodo que había llevado como una medalla de honor durante 40 años, ahora le sabía a ceniza en la boca. De repente, el título no sonaba a poder, sonaba a soledad, sonaba a metal frío, duro y sin vida. Y allí, frente a él, su hijo, un hombre que había vivido entre la basura y el frío para proteger su dignidad, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención que no merecía. Lisandro se levantó lentamente de la silla. El movimiento fue pesado, carente de su habitual energía depredadora. Misael lo observó con cautela desde la cama, esperando que su padre se diera la vuelta y saliera indignado por la insolencia de rechazar la mansión. Esperaba el portazo, esperaba el grito, pero Lisandro no se fue. En lugar de eso, el magnate caminó hasta el pie de la cama, se alisó el traje arrugado, respiró hondo, y luego hizo algo que desafió todas las leyes de su universo personal. Algo que ningún socio, ningún rival, ningún empleado, y ciertamente ningún familiar, había visto jamás. Lisandro Valderrama dobló las rodillas. El sonido de la tela cara rozando el linóleo esterilizado del hospital fue el único ruido en la habitación. El hombre se arrodilló en el suelo, ignorando el dolor en sus articulaciones viejas, ignorando la humillación que su ego gritaba, ignorando la posición de súplica que siempre había despreciado en otros. Quedó a la altura de los ojos de Misael, pero desde abajo, en una posición de absoluta vulnerabilidad. Misael se incorporó de golpe, olvidando el dolor en su pecho, con los ojos desorbitados por el shock. «Papá», susurró Misael con la voz estrangulada. «¿Qué haces? Levántate. Por favor, levántate». «No», dijo Lisandro. Su voz era firme pero suave, despojada de toda arrogancia. «He pasado toda mi vida mirando a la gente desde arriba, Misael. Desde mi oficina en el piso 50, desde mi estrado en la Junta, desde mi orgullo. Y desde allá arriba no pude ver que mi propio hijo se estaba muriendo. Necesito estar aquí abajo. Necesito aprender a mirar desde aquí». Lisandro levantó la cabeza. Sus ojos grises, habitualmente duros como el pedernal,
Estaban llenos de lágrimas contenidas. Te fallé, hijo. No solo te fallé hace 10 años cuando te eché. Te fallé cada día que no te busqué. Te fallé cuando pensé que el dinero podía sustituir al amor. Y casi pago el precio más alto por mi estupidez. Lisandro hizo una pausa, tragando el nudo que le cerraba la garganta. Tienes razón. No sé cómo ser un abuelo. No sé cómo ser un padre normal. He olvidado cómo ser un ser humano. Pero si tú me das la oportunidad, si me dejas entrar en esa casa pequeña con jardín, te juro, Misael, te juro por la memoria de tu madre, que voy a aprender. Misael miraba a su padre, a ese gigante arrodillado en el suelo clínico, y sintió que el muro de hielo que había protegido su corazón durante una década comenzaba a derretirse. No era un truco, no era una táctica de negociación. Su padre, el gran Lisandro Valderrama, se había roto para poder volver a armarse. En ese momento, un movimiento suave en el sofá-cama rompió la tensión. El Ara se despertó. Se sentó frotándose los ojos, con el cabello rubio revuelto, y miró la escena con curiosidad infantil. Vio a su padre despierto y a su abuelo de rodillas en el suelo, con la cabeza baja. La niña no entendía de orgullo, ni de rencores pasados, ni de dinámicas de poder. Ella solo entendía lo que veía. Se bajó del sofá con sus pies descalzos tocando el suelo frío y caminó hacia ellos. Se detuvo junto a Lisandro, puso su mano pequeña sobre el hombro del traje gris y se inclinó para susurrarle al oído. ¿Te caíste, abuelo?, preguntó con inocencia genuina. ¿O estás buscando algo en el suelo? Lisandro soltó una risa entrecortada, una mezcla de sollozo y carcajada que liberó la presión en su pecho. Se giró para mirar a la niña, sin levantarse. Sí, el Ara, dijo Lisandro tomando la manita de su nieta. Me caí hace mucho tiempo. Pero creo que acabo de encontrar la manera de levantarme. El Ara sonrió. Esa sonrisa luminosa que había desarmado a Lisandro bajo la lluvia la noche anterior. Yo te ayudo, dijo ella. La niña tiró de su brazo con todas sus fuerzas, un gesto simbólico, pues no tenía la capacidad física para mover al hombre corpulento. Pero Misael, desde la cama, extendió su mano llena de vías y cables. Yo también te ayudo, papá, dijo Misael. Lisandro miró la mano de su hijo y la mano de su nieta. Extendió sus propias manos, tomando una a cada lado. Y allí, en el suelo de un hospital, conectado a las dos únicas personas que realmente importaban, el rey de acero sintió una fuerza que nunca le habían dado sus millones. Se impulsó y se puso de pie. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado. Gracias, murmuró Lisandro, apretando la mano de Misael. Gracias por no rendirte conmigo. Ahora hay que trabajar, dijo Misael, recostándose de nuevo, agotado pero con una paz en el rostro que no había tenido en años. Tienes una lista de compras que hacer, abuelo. Y no quiero nada de marca. Quiero una casa donde entre el sol. Hecho, dijo Lisandro secándose los ojos con el dorso de la mano y recuperando un destello de su eficiencia característica. Voy a buscar esa casa ahora mismo. Y Misael, voy a cancelar todas mis reuniones de esta semana. Me quedo aquí. Alguien tiene que asegurarse de que las enfermeras te traigan la comida caliente. Misael sonrió, cerrando los ojos. Eso suena bien, papá. Eso suena muy bien. 3 semanas después, el sol de media mañana bañaba el barrio de San Ángel, un lugar tranquilo de calles empedradas y árboles antiguos, lejos de los rascacielos de cristal y acero del centro financiero. No era un barrio pobre, pero tampoco era el enclave exclusivo de los ultrarricos. Era un barrio de gente real, con panaderías que olían a pan fresco y vecinos que se saludaban por la mañana. En el jardín trasero de una casa pintada de un amarillo ocre cálido, Lisandro Valderrama estaba librando una batalla campal. No era una batalla corporativa contra accionistas hostiles. Era una batalla contra una parrilla de carbón. El hombre que controlaba el mercado siderúrgico nacional estaba de pie frente al asador, vistiendo unos pantalones de algodón beige y un polo azul marino que dejaba ver sus brazos musculosos. No llevaba reloj de oro. No llevaba corbata. Llevaba un delantal que decía «El Jefe», manchado de salsa barbacoa,
un regalo de broma que el Ara había insistido en comprarle en el supermercado. «El fuego está muy alto, abuelo», gritó el Ara desde el columpio que colgaba de un gran árbol en el centro del jardín. «¿Vas a quemar las salchichas otra vez?». Lisandro refunfuñó, moviendo las pinzas con la misma concentración intensa que solía usar para firmar fusiones millonarias. «No se van a quemar, pequeña directora. Es un sellado estratégico de la carne», respondió Lisandro, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Todo está bajo control. El carbón tiene una tasa de combustión complicada». Desde la terraza techada, sentado en una silla de mimbre con una manta ligera sobre las piernas, Misael soltó una carcajada. Se veía mucho mejor. Había ganado peso. Sus mejillas ya no estaban hundidas y el color había regresado a su piel. Todavía se cansaba rápido, y el médico había ordenado reposo relativo, pero la sombra de la muerte había desaparecido de sus ojos, reemplazada por una luz creativa que Lisandro no veía desde que su hijo era adolescente. «Papá, admite que el carbón te está ganando», dijo Misael tomando un sorbo de limonada. «Estás acostumbrado a que la gente te cocine. Esto es ciencia de cohetes para ti». «Tonterías», dijo Lisandro, girando una salchicha que estaba peligrosamente negra por un lado. «Soy un hombre de recursos. Aprendo rápido. Además, el humo le da carácter». Lisandro miró a su alrededor. La casa era modesta comparada con su mansión, pero tenía vida. Había juguetes de el Ara esparcidos por el césped. Había un caballete de pintura instalado en el porche, donde Misael había empezado a hacer sus primeros bocetos post-recuperación. Y sobre todo, había ruido. Risas, gritos, el canto de los pájaros. Su mansión siempre había sido silenciosa como una tumba. Aquí, el aire vibraba. El teléfono de Lisandro, que descansaba sobre la mesa del jardín, comenzó a sonar. Era un tono insistente, específico para llamadas de la junta directiva. En su vida anterior, Lisandro habría corrido a contestar, abandonando cualquier cosa que estuviera haciendo. Misael miró el teléfono y luego miró a su padre, con una ceja levantada. Era la prueba de fuego. Lisandro miró el aparato. Vio el nombre en la pantalla. Junta urgente. Adquisición, Grupo Minero. Era un trato de $200 millones. Lisandro miró las salchichas. Miró a el Ara columpiándose, con sus trenzas volando al viento. Miró a Misael, sonriendo con su cuaderno de dibujo. Con una calma absoluta, Lisandro tomó el teléfono, rechazó la llamada y lo puso boca abajo sobre la mesa. «Que esperen», dijo Lisandro. «Estoy ocupado evitando que el almuerzo se convierta en carbón». Misael sonrió, y fue una sonrisa de orgullo genuino. «Bien hecho, abuelo», dijo Misael. Lisandro sirvió la comida en la mesa de madera del jardín. Se sentaron los tres. Mientras comían, las salchichas estaban un poco quemadas, pero nadie se quejó. Lisandro se limpió las manos y sacó un sobre manila de debajo de la mesa. Lo puso frente a Misael. Misael dejó de masticar. La tensión volvió por un segundo. «¿Qué es esto?», preguntó Misael, sospechando un cheque o una escritura de propiedad no deseada. «Ábrelo», dijo Lisandro tomando un trago de agua. «No es caridad, Misael, es negocios». Misael abrió el sobre. Dentro no había dinero. Había un contrato legal, redactado formalmente, y un plan de negocios detallado. Galería Valderrama Iña Asociados. Leyó Misael en voz alta, confundido. «He estado estudiando tus bocetos», dijo Lisandro, poniéndose serio, con su tono profesional. «Tienes talento, hijo. Siempre lo tuviste, pero yo era demasiado estúpido para verlo. Pero el talento necesita estructura. Ese contrato estipula que yo soy tu inversor ángel. Pongo el capital para el local, los materiales y la promoción inicial. Tú pones el arte, la curaduría y la gestión creativa». Misael leyó rápidamente las cláusulas. «Es un préstamo», dijo Misael sorprendido. «Con intereses. Intereses bajos, pero intereses al fin y al cabo», asintió Lisandro. «Quiero que me devuelvas el dinero en 5 años. Quiero que sea tuyo, Misael. Que sientas el peso y la satisfacción de construir tu propio imperio, aunque sea de lienzos y óleos. No te estoy regalando nada. Estoy apostando por ti porque creo que vas a tener éxito».
Es la inversión más segura que he hecho en años. Misael bajó el papel. Sus ojos brillaban. Esto era exactamente lo que quería. Respeto. Validación. Una oportunidad de ser un igual, no un dependiente. ¿Socio capitalista?, preguntó Misael, extendiendo la mano sobre la mesa. Socio capitalista, confirmó Lisandro, estrechando la mano de su hijo con firmeza. Y aprendiz de asador los fines de semana. Y yo soy la jefa, gritó Elara con la boca llena de pan. Ambos hombres se echaron a reír. Sí, tú eres la jefa, concedió Lisandro, acariciando la cabeza de la niña. Y la jefa tiene que terminar su comida si quiere ir al parque después. El momento era perfecto, simple, sin pretensiones, imperfecto en sus detalles culinarios, pero perfecto en su emoción. Lisandro miró a su familia y sintió una paz que nunca había encontrado en los balances financieros. Había perdido 10 años, sí, pero tenía el resto de su vida para recuperarlos. «Oye, papá», dijo Misael de repente, señalando el bolsillo del pantalón de Lisandro. «¿Qué hora es?» Lisandro metió la mano en el bolsillo y sacó el objeto dorado. El reloj de bolsillo con el escudo de los Valderrama. Lo había recuperado del hospital, lo había limpiado y aceitado. Brillaba bajo el sol como una estrella pequeña. Lisandro abrió la tapa. El mecanismo hizo su clic característico. «Son las 2:30», dijo Lisandro. Pero luego miró el reloj con una expresión pensativa. «No... Espera». Cerró el reloj y se lo tendió a Elara. «Toma, pequeña», dijo Lisandro. «¿Me lo das?», preguntó Elara, sorprendida. «Pero es del rey». «No», dijo Lisandro con una sonrisa suave. «El rey abdicó. Ahora es solo el reloj del abuelo. Y el reloj dice que es hora de ir al parque». Elara chilló de alegría, agarró el reloj y saltó de la silla, corriendo hacia el jardín para buscar su pelota. Lisandro y Misael se quedaron en la mesa, observándola correr. «Gracias, papá», dijo Misael, guardando el contrato en el sobre. «No me des las gracias todavía», bromeó Lisandro, levantándose para recoger los platos. «Espera a ver si sobrevivimos a mi conducción en la minivan que compré. Todavía no entiendo todos los botones». Y mientras recogía los platos de plástico y limpiaba las migas de una mesa barata, Lisandro Valderrama supo, con absoluta certeza, que era el hombre más rico del mundo. Un año después. La noche en la ciudad estaba despejada. Una bóveda de terciopelo negro salpicada de estrellas que rara vez se veían tan claras sobre el horizonte urbano. En el distrito de las artes, una multitud elegante se agolpaba frente a un edificio de ladrillo renovado. No había guardaespaldas empujando a la gente, ni cordones de seguridad excesivos, pero la electricidad en el aire era palpable. Un letrero de neón discreto sobre la entrada anunciaba «Galería Orígenes». Dentro, el ambiente era una mezcla embriagadora de champán, perfumes caros y el olor fresco del óleo y el barniz. Las paredes blancas estaban adornadas con lienzos de gran formato que capturaban escenas de una crudeza y una belleza sobrecogedoras. Paisajes urbanos bajo la lluvia, figuras solitarias en callejones oscuros iluminadas por una luz divina, y retratos de rostros marcados por el hambre pero llenos de dignidad. Lisandro Valderrama estaba de pie cerca de la entrada, sosteniendo una copa de agua mineral que no había probado. Llevaba un smoking, pero no era la armadura rígida que solía usar en las galas benéficas de la alta sociedad. Este le quedaba más suelto, más cómodo. Su barba blanca estaba impecable, pero sus ojos grises, que antes escaneaban las habitaciones buscando debilidades en sus rivales, ahora brillaban con una ansiedad casi infantil. «Señor Valderrama». Una voz conocida y ligeramente burlona sonó a su derecha. Lisandro se giró. Era Roberto Cárdenas, su mayor competidor en el negocio del acero, un hombre con cara de bulldog y una ambición que rivalizaba con la que Lisandro tuvo alguna vez. «Roberto», saludó Lisandro con una inclinación de cabeza tranquila. «Me sorprendió recibir la invitación», dijo Cárdenas mirando alrededor con escepticismo. «Escuché los rumores. Dijeron que el Gran León de Acero se había retirado para jugar a las casitas.
Dijeron que te habías vuelto blando, Lisandro, que estabas financiando los garabatos de tu hijo perdido. En otro tiempo, ese comentario habría desatado una guerra. Lisandro habría comprado las acciones de Cárdenas a la mañana siguiente solo para verlo arruinado. Pero esa noche, Lisandro solo sonrió. Una sonrisa genuina, desprovista de malicia. ¿Blando?, repitió Lisandro, mirando hacia el centro de la sala, donde Misael estaba rodeado de críticos de arte y compradores. No, Roberto. Me he vuelto fuerte. Antes, mi fuerza dependía de la cotización en bolsa. Si el mercado caía, yo caía. Ahora, señaló a su hijo. Mi fuerza es indestructible porque no se basa en números. Se basa en él. Cárdenas frunció el ceño, confundido por la falta de agresividad. Pero, el negocio, tus acciones, siguen subiendo, interrumpió Lisandro con suavidad. Curiosamente, cuando dejé de intentar controlar cada respiración de mis empleados y empecé a confiar en ellos para poder pasar más tiempo con mi nieta, la productividad aumentó un 20%. Deberías intentarlo, Roberto. El golf no te está dando la paz que buscas. Se te nota en las úlceras. Lisandro le dio una palmada amistosa en el hombro al atónito magnate y se alejó. Ya no tenía nada que demostrarle a esos hombres. Su validación estaba en otro lado. Caminó entre la gente, sintiéndose como un fantasma afortunado. Escuchaba fragmentos de conversaciones. Un genio. Mira la textura de la lluvia. Cuánto dolor y cuánta esperanza. Hablaban de Misael. Su hijo, el fracasado, era ahora la estrella más brillante de la noche. De repente, el sonido de una copa siendo golpeada suavemente con una cuchara silenció el murmullo de la sala. Misael subió a un pequeño estrado al fondo de la galería. Se veía saludable, vibrante. Llevaba un traje negro simple, sin corbata, y su cabello largo estaba recogido limpiamente. A su lado, agarrada a su mano como siempre, estaba Elara, ahora con 7 años, luciendo un vestido azul que hacía juego con sus ojos. «Gracias a todos por venir», dijo Misael. Su voz, antes rota por la tos y el miedo, ahora resonaba clara y potente. Esta noche celebramos orígenes. Muchos de ustedes ven en estos cuadros dolor. Y tienen razón. Hay dolor. Pero el dolor no es el final de la historia. Es solo el túnel hacia la luz. La sala contuvo el aliento. Lisandro se quedó quieto detrás de una columna, con el corazón latiéndole en la garganta. Durante mucho tiempo, continuó Misael, buscando con la mirada entre la multitud, pensé que mi valor dependía de mi éxito o de mi apellido. Pensé que estaba solo, pero aprendí que nadie se salva solo. Hay una obra final que no está en el catálogo, no está a la venta. Es la pieza central de esta colección, y quiero revelarla ahora. Misael hizo un gesto, y 2 asistentes retiraron una tela de terciopelo rojo que cubría un cuadro enorme en la pared principal. El público soltó un murmullo de asombro. Lisandro sintió que las piernas le fallaban. El cuadro no era abstracto, era hiperrealista. Representaba una noche lluviosa, oscura y fría. En el centro, un hombre mayor, imponente, con un traje gris empapado, estaba arrodillado en el barro de un callejón sucio. En sus brazos sostenía a un hombre joven, esquelético y moribundo, envolviéndolo con su propio saco, protegiéndolo de la tormenta. La cara del hombre mayor estaba bañada en lágrimas y lluvia, una mezcla de desesperación y amor feroz. Y a su lado, una niña pequeña sostenía un reloj dorado que emitía una luz cálida, iluminando a las 2 figuras masculinas. El título estaba grabado en una placa dorada debajo: El retorno del rey. Lisandro se llevó la mano a la boca. Las lágrimas, calientes y rápidas, empañaron su visión. Se vio a sí mismo en ese lienzo, no como el magnate poderoso, sino como el padre desesperado. Misael había capturado el peor momento de sus vidas y lo había transformado en algo sagrado. Había pintado a Lisandro no como el villano que causó el dolor, sino como el héroe que llegó a sanarlo. «Este cuadro», dijo Misael con la voz quebrada por la emoción, mirando directamente hacia donde estaba su padre, «está dedicado al hombre que me enseñó que nunca es tarde para cambiar el rumbo».
al hombre que bajó de su torre de marfil para meterse en el barro conmigo, a mi padre, Lisandro Valderrama. Los aplausos estallaron. No fueron aplausos educados de cóctel, fueron ovaciones. Las cabezas se giraron, buscando al sujeto del homenaje. La gente se apartó, creando un pasillo natural hacia la columna donde Lisandro intentaba recomponerse. El ara soltó la mano de su padre y corrió por el pasillo. ¡Abuelo!, gritó, ignorando el protocolo, ignorando a la prensa, ignorando todo. Lisandro se agachó justo a tiempo para recibir el impacto de la niña, que se lanzó a sus brazos. Él la levantó, abrazándola con fuerza, enterrando su rostro en el cuello de ella para ocultar su emoción desbordada. «¿Te gustó, abuelo?», preguntó ella. Yo ayudé a mezclar el color dorado del reloj. Papá dijo que tenía que brillar mucho. Es perfecto, mi amor», susurró Lisandro, incapaz de decir más. Misael bajó del estrado y caminó hacia ellos. Los tres se encontraron en el centro de la sala. Las cámaras disparaban flashes, pero a Lisandro ya no le importaba su imagen pública. Le importaba la mano de su hijo sobre su hombro, apretando con afecto. «Gracias, papá», dijo Misael al oído de Lisandro. «Por todo». «No», respondió Lisandro con la voz firme. «Gracias a ti por darme una segunda vida». Horas más tarde, cuando la fiesta terminó y las luces de la galería se apagaron, Lisandro, Misael y el ara salieron a la calle. El aire fresco de la noche era un alivio después del calor de la multitud. «¿Llamo al chofer?», preguntó Misael. «No», dijo Lisandro. «Caminemos. La noche está hermosa, y la casa no está lejos». Caminaron juntos por las aceras tranquilas de la ciudad dormida. El ara iba en medio, saltando sobre las líneas del pavimento, balanceándose de las manos de su padre y su abuelo. Llegaron a una esquina familiar. No era el mismo lugar donde se habían encontrado aquella noche fatídica, pero se le parecía. Una farola solitaria proyectaba un cono de luz amarilla sobre el suelo. Lisandro se detuvo. «Espera un momento», dijo Lisandro. Misael y el ara se detuvieron. Lisandro soltó la mano de la niña y metió la mano en el bolsillo de su chaleco. Sacó el reloj. El famoso reloj de bolsillo con el escudo de los Valderrama. Lo sostuvo bajo la luz de la farola. El oro brillaba, impasible al paso del tiempo, testigo mudo de generaciones de ambición, caída y redención. Lisandro se agachó frente a el ara. «¿Sabes qué es esto, el ara?», preguntó. «Es el reloj mágico», respondió ella sin dudar. «El que trajo al abuelo». Lisandro sonrió melancólicamente y negó con la cabeza suavemente. «No, mi vida, no es mágico. Es solo una máquina. Son engranajes, resortes y metal. No tiene poder». Lisandro miró a Misael y luego volvió a mirar a la niña. «El verdadero poder no estaba en el reloj, estaba en ti. Tú fuiste la que tuvo la valentía de salir a la oscuridad. Tú fuiste la que tuvo fe. El reloj solo fue la excusa». Lisandro tomó la mano pequeña de el ara y depositó el reloj pesado en su palma. Luego, cerró los dedos de la niña sobre el metal frío. «Te lo doy», dijo Lisandro. «¿Para siempre?», preguntó el ara, con los ojos muy abiertos. «Para siempre», afirmó Lisandro, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que nunca mires la hora para saber cuánto tiempo te queda para trabajar o para ganar dinero», dijo Lisandro con intensidad. «Úsalo solo para recordar que el tiempo es lo único que no podemos comprar. Cada segundo que pasas con tu papá, cada segundo que juegas, cada segundo que amas. Eso vale más que todo el oro con el que se hizo este reloj. Prométeme que nunca dejarás que el tiempo te controle, como me controló a mí. Prométeme que serás dueña de tu tiempo». El ara asintió solemnemente, entendiendo el peso de la promesa más allá de sus palabras. «Lo prometo, abuelo». Lisandro se puso de pie, sintiéndose más ligero que nunca. Había entregado el símbolo de su dinastía, y al hacerlo, había roto la maldición de la ambición que había perseguido a los Valderrama. «Bien», dijo Lisandro, respirando hondo el aire nocturno. «Ahora vamos a casa. Creo que mañana es domingo». «¿Y qué pasa los domingos?», preguntó Misael sonriendo. «Los domingos hay asado»,
respondió Lisandro, pasando un brazo por los hombros de su hijo. Y esta vez, tengo una nueva técnica para el fuego. Leí un libro sobre termodinámica aplicada a las brasas. Oh, no, gimió Misael riendo. Vamos a comer carbón otra vez. Ten fe, hijo, ten fe. Los tres continuaron caminando, alejándose bajo la luz de las farolas, sus sombras alargándose y mezclándose en el pavimento hasta convertirse en una sola mancha oscura y unida. Atrás quedó la ciudad de los negocios, la ciudad de la soledad y el frío. Delante, en una casa amarilla con jardín, les esperaba el futuro. Un futuro imperfecto, modesto, pero por primera vez en la historia de los Valderrama, un futuro verdaderamente rico. Y en el bolsillo del vestido de una niña de 7 años, un viejo reloj de oro marcaba los segundos. Tic, tac, tic, tac, no contando el dinero perdido, sino celebrando cada latido de una familia que había aprendido a amarse justo a tiempo. Fin.